Hola a todos, ¿cómo están? En este video trataremos sobre las operaciones de apertura y cierre de archivos y también los modos de apertura de archivos. Ok, entonces anteriormente vimos que para trabajar con archivos en C vamos a emplear un tipo de puntero especial llamado puntero archivo, que justamente nos haría la conexión entre nuestro programa y el archivo que está en memoria secundaria o en el disco. Entonces, para definir ese puntero archivo, entonces anteponemos la palabra file, que estamos indicando que vamos a trabajar con un archivo, y justamente definimos un puntero como veníamos haciéndolo. O sea, antes, por ejemplo, poníamos int o char o float y el nombre del puntero y antes un asterisco. Ahora lo que indicamos es con file que vamos a estar trabajando con un puntero archivo. Entonces este sería el nombre y esto indicando que es un puntero. Ok, entonces lo que vamos a ver ahora es, o sea, porque hasta aquí solamente declaré un puntero archivo que se llama fp, pero lo que me va a permitir justamente establecer la conexión entre un archivo y mi programa en C es la función fopen, que justamente su resultado se asigna al puntero archivo. Entonces esa función fopen recibe como argumento dos cadenas o puntero a caracteres. Uno es el nombre, que sería el nombre del archivo al cual quiero acceder o al archivo que quiero crear. Y el modo sería el modo de apertura del archivo. Si justamente va a ser lectura, lectura, escritura, si va a ser para añadir elementos, si voy a leer un archivo de texto o un archivo binario. Entonces, diferentes cosas puedo establecer con el modo. Entonces, el nombre es directamente el nombre del archivo. Ustedes pueden poner la ruta completa, indicando justamente todos los directorios y después el archivo al que quieren acceder. O si ponen simplemente el nombre del archivo, lo que tienen que considerar es que ese archivo tiene que estar en la misma carpeta o en la misma ubicación que el ejecutable o el programa que ustedes están justamente ejecutando. Entonces, en cuanto a los modos, tenemos los modos principales, los más básicos, digamos, para trabajar con archivos de texto, que son el R, que viene de read, que nos permite hacer la lectura, el W, que viene de write, que nos permite crear un archivo nuevo para empezar a escribir en ese archivo. Y el A, que viene de append, significa para, o sea, nos permite añadir información a un archivo que ya está creado. Entonces, tenemos, a partir de esos tres modos tenemos variantes. Si le añadimos la letra B a la cadena, RB, W o AB, lo que vamos a indicar es que trabajamos con archivos binarios, o lectura, escritura y para añadir. Si le agregamos el más a RWA, lo que hacemos es indicarle que podamos hacer tanto lectura como escritura. Y si le agregamos el más B a RWA, lo que indicamos es que vamos a hacer lectura y escritura en archivos binarios. Ahora, el R, o sea, como es modo lectura, ya se espera que esté un archivo creado, ¿verdad? Que justamente de ahí vamos a leer los datos. Para W o write puede estar o no el archivo. Si es que ya hay un archivo, lo que hace es crear un nuevo archivo, o sea, sobreescribir ese archivo y borrar todo su contenido básicamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya tienen, por ejemplo, datos en un archivo y, y hacen justamente utilizan fopen como W con ese mismo nombre de archivo, le va a borrar todo el contenido y va a poner uno en blanco. Y el A lo que va a hacer es justamente irse hasta el final del archivo y las operaciones de escritura se van a empezar a hacer desde esa posición. Entonces, en cuanto a la posición inicial del puntero, vamos a tener estos tres casos. El modo lectura-escritura empezará desde el inicio. Acuérdense que escritura creará un archivo desde cero. Y el modo lectura también se posiciona al inicio para leer. El modo A de append o de agregar justamente se va a ir hasta el final del archivo y desde ahí vamos a poder hacer justamente el proceso de escritura, ¿verdad? Pero con los modificadores más B, o sea, B sería para binario y más sería para operaciones de lectura y escritura, ¿verdad? Entonces, dependiendo, digamos, la necesidad del problema, vamos a justamente emplear algún tipo de apertura o combinación justamente entre los tres modos RWA y el más, el B y demás. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo justamente de cómo hacer la apertura y también el cierre de archivos. Ok, entonces tenemos esta situación inicial. Tenemos justamente nuestra biblioteca cdios.h, el main, y definimos aquí una cadena que se va a llamar nombre arch, que sería el nombre del archivo. E inicialmente tiene la cadena prueba.txt. O sea, como no puse la dirección completa hasta ese archivo, entonces debería estar en la misma carpeta donde está el ejecutable. Entonces, el ejecutable está aquí en programas. Entonces, él sería este. O sea, el archivo de apertura es el que estoy creando. Está aquí el código fuente.
y el prueba.txt está aquí. Entonces, tiene ya un mensaje, está en la prueba para la apertura de archivo en C. Ok. Entonces, ese es el archivo que me interesa abrir. Entonces, como vimos recién, o sea, si creo un puntero a archivo que se llama fp, acuérdense que puede tener cualquier nombre, como cualquier variable. Entonces, fp, le pongo fopen. Y ahí tengo que poner el nombre. El nombre es justamente el nombre de archivo. O sea, directamente podíamos poner justamente una constante cadena aquí, ¿verdad? Pero elegí poner a través de una cadena. Y el modo, ¿verdad? Acuérdense que el modo, por más que utilicemos R con una letra, es una cadena también. Entonces tiene que ir entre comillas dobles. Ok. Entonces, con esto ya tenemos abierto nuestro archivo. O sea, tenemos ya establecida la conexión entre nuestro programa y el archivo. Ahora, si es que, vamos a poner, voy a ejecutar esto, no pasa nada, no dice nada, simplemente establecí la conexión entre mi programa y el archivo. Entonces, para mencionar nada más, si es que yo quiero cerrar el archivo, porque aquí, digamos, con esto hacemos apertura del archivo. Y después voy a hacer un proceso, más adelante vamos a ver justamente en los ejercicios y ejemplos. Y al final tengo que cerrar el archivo. O sea, eliminar, digamos, cerrar la conexión entre nuestro programa y el archivo. Entonces cerramos el archivo. Y para eso, justamente, usamos fclose. Así como teníamos fopen para abrir, tenemos fclose. Y como argumento enviamos justamente el puntero a ese archivo que queremos cerrar. Ok, entonces, algo común suele ser que se olvidan de cerrar y escribieron cosas de ese archivo y eso no se va a escribir, ¿verdad? O sea, no se va a volcar, digamos, todo lo que está en el buffer al archivo finalmente, ¿verdad? Entonces, es importante que se acuerden de cerrar el archivo. Ok, entonces, aquí, digamos, hicimos el proceso de apertura y cierre de archivos. Nada, o sea, más adelante vamos a ver justamente ya cómo mostrar el contenido de un archivo, pero por lo pronto es así. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el nombre y pongo un archivo que no está? O sea, si vemos aquí justamente que hay prueba y prueba back nomás. Entonces, si esto no está, el programa nos va a señalar un error. Va a decir no se encuentra el archivo o cosas así, ¿verdad? ¿Cómo podemos detectar que hay un problema? Los problemas que pueden presentarse al pretender abrir un archivo es, como el que presentamos ahora, no está el archivo. O si yo quiero crear un archivo, por ejemplo, el disco está lleno o protegido contra escritura, entonces me va a dar un error al hacer este fopen. ¿Y cómo se va a manifestar ese error? Que voy a devolver un puntero nulo. Habíamos mencionado la existencia de punteros nulos, punteros que podemos decir que apuntan a la nada, ¿verdad? Entonces se va a cargar un null. Si hay un problema con fopen, devuelve un null. Entonces yo puedo utilizar ese comportamiento para preguntar si el archivo se abrió correctamente. Entonces pregunto si fp es igual a null. Entonces ahí puedo poner un mensaje que diga, por ejemplo, problema al abrir el archivo, terminando el programa, por poner un ejemplo, ¿verdad? O puedo pedirle que ingrese otro nombre, puedo hacer varias cosas ahí, ¿verdad? Pero por lo pronto voy a terminar el programa. O sea, hay un error, no existe y termino el programa. Le doy un return 0 o si esto está en una función, por ejemplo, podrían poner exit. De hecho, le voy a poner un return -1. ¿Verdad? El 0 indicamos que terminó correctamente. En este caso, digamos, el -1 indicaría que no pude abrir el archivo. Entonces podría ser exit -1 también. Cualquiera de las dos opciones podrían usar. Ok, entonces vamos a probar ahora. Y ahí me dice problema al abrir el archivo terminando el programa. O sea, me sale, justamente de hecho voy a poner aquí un salto de línea. Ahí sale el problema al abrir el archivo terminando el programa. O sea, justamente, ¿por qué? Porque devolvió null porque no existe ese archivo. Ahora, si tenemos el de prueba, entonces no pasa nada. El archivo se abrió correctamente, hizo el proceso, que ahora no tenemos nada, y después cerró. Por otro lado, si es que yo aquí pongo un W, acuérdense que inicialmente aquí hay una información en prueba. Vamos a suponer que yo escribo el W. Parece que eso crea un nuevo archivo vacío. Entonces vamos a ejecutar.
Terminó, ejecutó todo bien. Y ahora me voy y reviso el archivo prueba y no tiene nada. Entonces, eso es un punto a considerar. También, si es que no existe el archivo, lo crea. O sea, no es el caso anterior de que hay un problema y vuelve un nulo, no. Como usé el modo de escritura, entonces si no existe el archivo, lo crea y crea uno que está vacío. Entonces está aquí. Prueba no está, que está vacío. Entonces, esas son cuestiones a tener en cuenta cuando utilizamos apertura y cierre de archivos. Entonces, en el siguiente video ya veremos ciertas funciones básicas para hacer lectura de datos de un archivo y escritura de datos en un archivo. Espero que le haya servido este video y nos vemos en el siguiente.